Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves, que es 24 de diciembre de 2020. Jueves, pero con mesa de viernes. Así que voy a saludar a Marcia Collazo. Buen día. Buen día para todos, para mis contertulios y para toda la audiencia. Alejandro Aval, ¿cómo te va? Buenos días para todos también. Y Gonzalo Pérez del Castillo, ¿qué dice? ¿Perdón? ¿Qué dice? ¿Cómo es tu saludo? A ver, inventate algo especial. Un saludo rarísimo en un día jueves para todos ustedes. Me siento en offside. ¿Te sentís un saludo en offside, les mando. ¿Te sentís una especie de Valenti, algo así? Sí. Y sí. Bueno. Voy a ver si me puedo comportar como él. Y lo último, el saludo para Juan Grompone. Buen día. Buen día para todos en este viernes transmutado. Bueno, vamos a charlar del día en el que estamos viviendo. Estamos a horas de las celebraciones de Nochebuena y Navidad. Jornadas que para la mayoría de los uruguayos son de reunión familiar, mesa servida, brindis, regalos. Este año, la pandemia de COVID-19 ha impuesto restricciones a estas fiestas. Son varias las recomendaciones sanitarias, por ejemplo, que los encuentros se efectúen en grupos chicos. Por otro lado, las ceremonias religiosas con presencia de público están prohibidas hasta el 10 de enero, que es el tope fijado para un paquete de medidas que anunció el gobierno la semana pasada, justamente para contener la propagación del coronavirus. Estas limitaciones han provocado malestar o desazón en algunos sectores de creyentes y no creyentes. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la explicación para esa conmoción? ¿Es tan importante la Navidad para los uruguayos? ¿Sean cristianos? ¿Sean agnósticos? ¿Sean ateos? ¿Qué es la Nochebuena? ¿Qué es la Navidad en este país? Hoy en esta mesa tenemos, desde el punto de vista de religiones, creencias, tenemos un espectro bastante variado. A ver, empecemos. Alejandro, ¿tú cómo te ubicas? ¿Cómo me ubico en lo que acabas de comentar al final de tu intervención? Sí. Si soy creyente, sí, soy creyente, soy católico. Bien. Cristiano. Pero me parece que sos el único en esta mesa, ¿no? Marcia. Bueno, yo fui educada en la religión cristiana, no católica, quiero hacer un paréntesis ahí, porque no se practicó el culto de una manera rigurosa en mi casa. No obstante, obviamente, como en mi caso vengo de ascendencia italiana y española, mi bisabuelo vino directamente de la Basilicata, en Potenza. Se podrán imaginar que el culto católico era sagrado, lo que no quiere decir que me hayan dado una educación religiosa. Entonces, yo en lo personal me definiría como una agnóstica. Bien. No soy una descreída, pero eso es una linda ocasión para hablarlo en otro momento, ¿no? Bien, así que entonces, Alejandro, católico, Marcia, agnóstica. ¿Gonzalo? Bueno, ya que Marcia hizo un recorrido desde la infancia, yo diría, yo nací en una familia muy católica, tanto por el lado de mi padre como de mi madre. Y hasta los 16 años, bueno, fui bautizado, tomé la primera comunión, me confirmé, todo esto a los 16 años. Más o menos por esos años me declaré ateo y soy ateo hasta el día de hoy. Acá tenemos un ateo. Y Juan, bueno, ya hemos hablado contigo de esto, pero recordemos. Bueno, yo diría que soy un ateo químicamente puro, porque yo nací en una familia en que mi padre y mi madre eran ateos, de modo que tuve educación laica, de modo que nunca asistí a ningún servicio religioso hasta que era grande. Uh-huh. De modo que siempre fui ateo y creo que, hasta donde yo sé, mis hijos también son ateos. Así que venimos de una tradición atea larga. Así que, como decía, tenemos una variedad interesante, ¿no? Tenemos un católico, una agnóstica, un ateo químicamente puro y un ateo impuro. Una cosa así, esa sería la descripción del espectro. No acepto. Un ateo
por convencimiento. Bueno. Que lo de Juan le vino por herencia, lo mío fue por racionalismo y por convicción. Son dos cosas distintas. Pero entonces Me parece que el puro soy yo. Esto de que tengamos un solo tertuliano religioso, Alejandro, nos viene bien quizás para complementar, para dar otra cara que enriquezca lo que estamos recorriendo esta mañana. Hace un rato charlábamos con un sacerdote de la Iglesia Católica y un pastor de la Iglesia Metodista. Acá vamos a tener visiones de otro tipo, menos ligadas a las iglesias, digamos, ¿no? Entonces, cuéntenos, ¿qué pasa con la Nochebuena y la Navidad en Uruguay? Voy al ateo más químicamente puro. ¿Juan? Bien, para mí, yo no puedo opinar por los uruguayos. Yo pienso que para muchos esta es una fiesta religiosa. Para la mayoría de los uruguayos creo que es una fiesta comercial. Se regala, se reúnen las familias, se come. Ahora, para mí personalmente tiene un significado muy distinto. Y lo primero que quiero recordar es, para mí sistemáticamente me recuerda la Navidad una incoherencia del calendario. Es decir, el solsticio de verano, la Navidad y el Año Nuevo son exactamente la misma fiesta. Lo que pasa que como el Sol tuvo la manía de ser complejo para establecer el periodo del Sol y el calendario, hubo desajustes históricos que hicieron que estas tres fechas se separaran. De modo que lo primero que yo recuerdo siempre es, estamos festejando el solsticio de verano, que es una fiesta más que milenaria de la humanidad, es decir, de prácticamente todas las civilizaciones humanas existentes, porque era la fecha en que se detenía el Sol, ¿no? Es decir, en el caso particular, por ejemplo, de los incas, estaba el templo principal era la Intihuatana, el lugar donde se ataba el sol, donde los sacerdotes decían, hemos logrado detener el curso del sol no se va a escapar y va a volver a regresar. De modo que es una fiesta antiquísima y de todas partes. Y a mí precisamente lo primero que me provoca es ese desajuste infame que hace que tengamos tres acontecimientos separados. En segundo lugar, me recuerda que no todos los cristianos no festejan la Navidad el día 25. Es otra de las cosas que quiero recordar siempre. Es decir, los cristianos ortodoxos la festejan en enero. ¿Y eso debido a qué? Debido al mismo fenómeno. Debido a que los cristianos ortodoxos continúan con el calendario juliano en lugar de haber adoptado el calendario gregoriano, impulsado en Roma en el año 1582 y luego difundido por el resto del mundo. Y eso hace que para ellos la Navidad siga siendo el 25, el día 25, pero del calendario juliano, y eso para nosotros es en enero. Es la misma razón por la cual la Revolución de Octubre ocurrió en noviembre, o que Cristóbal Colón en realidad no descubrió América el 12 de octubre, sino el 22, ¿no? En fin, todas esas cosas así. Y por último, me recuerda que hay 20 siglos de elaboración de esta fiesta. Esta fiesta tiene 20 siglos de elaboración y no es una fiesta que nació así. Es decir, fue cambiando a lo largo de los siglos. Inclusive aún en el siglo XX ha cambiado y en el siglo XXI ha cambiado y sigue cambiando. De modo que, en una palabra, para mí significa una obligación social antes que un festejo. Interesantísima la intervención de Juan, pero digamos que no me contestó. Un poco atea, y no me contestó en realidad la pregunta, ¿no? Yo quería saber qué nos pasa a los uruguayos con una noche como la de hoy y con una jornada como la de mañana. ¿Por qué estamos tan sensibles en la medida que se le han impuesto esta vez todos esos límites, ¿no? ¿Qué nos ocurre? ¿Por qué se nos trastoca tanto en la medida que están de por medio protocolos sanitarios, etcétera? Yo creo responder por mí mismo. A mí no me trastoca nada. Me sigue siendo una obligación social, como siempre, con las mismas dudas de siempre. Bien. Gonzalo, a ver, sigamos en la escala en la escala religiosa o no religiosa. Vayamos ¿cómo era el caso tuyo, ateo qué? Yo dije puro, pero tú químicamente me pusiste sin pureza. Ateo convertido. Eso. Yo soy ateo convertido, eso, sí.
Un converso al ateísmo, una cosa así. Bueno, ¿qué decís a propósito de una noche como la de hoy? Para mí, bueno, me sorprende. En realidad, técnicamente. Es la primera vez que le oigo decir a Juan estas cosas, pero. Gonzalo, pero igual me técnicamente sorprende es cada una vez que las dice. apóstata. A ver, ¿Eh? Alejandro agregará, ¿qué dice? Que técnicamente Gonzalo es una apóstata. Sí, seguramente. Bien, ya Los lo nombres no son tenemos, lindos. ahora sí tenemos la categoría para él. Bueno, y entonces, Gonzalo, ¿qué ibas a decir? Bueno, para quien cambie equipo, no, los nombres generalmente no son buenos, pero mi realidad es esa. Yo creo que por los 16 años me di cuenta que la única excusa que tenía Dios era que no existía. Punto. No tenía ninguna otra excusa. No le quedaba ninguna. Y entonces ahí seguí viviendo como si Dios no existiera. Ahora, no me afecta absolutamente para nada lo de la Navidad, porque la Navidad es una fiesta de la familia, es una fiesta fraterna, es un momento en que, por algún motivo, que se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, y por ese motivo primero religioso, pero hoy día, como decía Juan, se ha convertido en muchas otras cosas, sin quitar, y con todo respeto, que para los que son creyentes es un día que conmemora eso, y yo sé que en la gente que es católica eso es lo más importante de la Navidad, eso es lo fundamental, y todo lo demás es periférico. Así que nosotros en mi familia, como la mayor parte de mi familia sigue siendo católica, nosotros cuando hacemos la fiesta generalmente se hace en mi casa, año por medio, y tenemos un momento en el cual mis hermanas hacen un pesebre, y a una determinada hora de la noche el miembro más pequeño de la familia que puede caminar y no crear problemas deposita al niño Jesús en el pesebre, y hacemos eso con el mayor respeto, y después hacemos la fiesta de Navidad, que es la fiesta de todos los uruguayos, tengan la denominación y la religión que tengan. Una fiesta de la familia. En el caso de ustedes es eso. Se vuelve ¿Perdón? Que en el caso de ustedes es eso, es una fiesta de la familia. Totalmente. Bueno, ahora no quita que para muchos miembros lo importante es decir, lo que estamos conmemorando, y ellos lo hacen, y creo que tienen todo el derecho a hacerlo, y yo lo respeto muchísimo, es que ellos están conmemorando el nacimiento de Jesús. Uh-huh. Y eso se respeta, y después seguimos una fiesta normal. Ahora, te digo, no es solo en el Uruguay. Yo he pasado Navidades en muchísimos países del mundo, porque estaba viviendo ahí, uh-huh. Y son un poco distintas, porque las culturas son un poco distintas y la forma en que se festeja es un poco distinta, pero fundamentalmente es eso, es el motivo es esa fecha. Con la diferencia... Es una fiesta de la familia se reúne, la familia, Juan dice es comercial, sí, pero se hacen regalos, es simbólico, quiere decir que te acordás de los demás, que son importantes para ti, y efectivamente es un evento social de mucha importancia en el curso del año, sin duda ninguna. Con la diferencia a favor de Uruguay, que es que acá lo implantamos en el calendario. Nosotros tenemos el Día de la Familia, efectivamente, ¿no? Mañana. No sabía. ¿Se llama Día de la Familia? El calendario, pero el calendario ballista, estimado. Bueno, sí, sabía lo de la semana de turismo, pero... Es lo mismo de la semana de turismo. También me parece correcto. O el Día de las Playas, Gonzalo. Sí. Bueno, es un nombre correcto, si tienen que llamarle Día de la Familia. Para mí es correcto. No hay muchos casos en el mundo, ¿no? Que lo que se está celebrando es... ninguno. Alejandro dice que no conoce ningún otro caso en el mundo. Sí, esa es una medalla uruguaya. Seguimos. Sí, pero lo que estoy diciendo, perdón, termino. Lo que estoy diciendo es, mirá que en otras partes, incluso en países muy católicos que he vivido, en Perú, en Italia, que son países mucho más católicos que Uruguay, uh-huh. Tampoco te creas que la fiesta de la Navidad es una oración permanente o un culto. No, se hace más o menos el ritual y después se hace una fiesta de familia. Sí. No, incluso en los países que son muy católicos. Y hay países en los cuales el desenfreno por el lado del consumo ha sido llevado al máximo, ¿no? La distorsión por ese lado de la celebración, ya hasta lo de la familia, lo del Día de la Familia o la Noche de la Familia, se diluye ante la locura
comprar y adornar, ¿no? Demasiado parafernalia. Pero seguimos, vamos ahora con Marcia, y voy a dejar a Alejandro para el final. Marcia, bueno, ¿qué nos pasa a los uruguayos con esta Nochebuena y esta Navidad? No la vivo tampoco, no la percibo como tan conflictiva a esta Navidad en particular. Es decir, no me parece que rompa demasiado con la restricción del protocolo sanitario, la restricción de no juntar las famosas burbujas, etcétera. No me parece que rompa tanto. No, pero sí mi pregunta era ¿por qué nos complica tanto? ¿Por qué la emergencia y sus medidas nos alteran tanto y nos desconciertan tanto? Pero, ¿Qué relación tenemos con esta noche y con la Navidad? Justamente creo que no nos alteran tanto. Ajá. Es más lo aparente de la alteración que lo real, pero sí nos alteran en un punto, a mi modo de ver, y es el festejo, precisamente, el festejo del ruido, del baile, de la música y de salir, y de los jóvenes más que nada, y esas fiestas de Navidad que a veces duran hasta las 4 de la mañana. Eso sí se altera indudablemente y se siente. No me parece que se sienta tanto a nivel familiar, porque como digo, podríamos hacer dos distinciones básicas aquí. Están los que celebran la Navidad desde el punto de vista del culto religioso, y por lo tanto para ellos es un motivo de celebración, aunque sea con la mitad de gente o menos. Hay quienes están solos, hay quienes tradicionalmente nunca se juntan con otros miembros de la familia, hay quienes están lejos, separados. Tenemos muchas situaciones. Entonces, si yo saco el festejo ruidoso, la algarabía, y saco también, porque no, los fuegos artificiales, aunque no son tantos como en fin de año, no me parece que no me parece que altere tanto. Pero lo que quisiera contarles es que en el siglo XIX, en nuestro país, a pesar de que la Navidad se celebraba con mucha más religiosidad, con mucho más énfasis en las misas y en el culto en sí mismo, había una cantidad de fiestas enormes. O sea, no viene de ahora el hecho de festejar la Navidad con alegría y con baile, digamos. Fíjense que primero que nada éramos un pueblo sumamente fiestero. Las fiestas asociadas a la religión en Montevideo colonial eran nada menos que 32 días de fiesta teníamos, y se observaban rigurosamente. Y el día de Navidad se inauguraba la temporada de bailes, no solo en el Teatro Solís, a donde acudían, las clases, digamos, altas. En todos lados se inauguraba la temporada de bailes ese día. Y ese día iba la gente a bailar a partir de las 11 de la noche, fíjense. Quiere decir que tampoco era que se observara rigurosamente aquello de juntar las copas a las 12, ¿no? Por eso, buceando en nuestra historia y buceando en lo que somos nosotros hoy, en términos culturales, a mí no me parece que altere tanto, porque a quien le importa el nacimiento de Jesús lo va a celebrar así sea en el interior de su alma. Y a mí en lo personal, y cierro con esta idea nada más, solo padezco por tener un hijo lejos, porque tengo un hijo que vive en Francia, porque se formó allá y ahora trabaja allá. Y y sabemos lo que es la situación de la pandemia en Europa, ¿no? Ahora vamos a hablar justamente de cómo lo van a vivir cada uno de ustedes en particular. Eso me gustaría que lo exploráramos. Perfecto, enseguida. Ahora voy con Alejandro entonces, que es el que está faltando. Bueno, en realidad quisiera comenzar tomando algo de lo que dijo Juan, el origen del 25 de diciembre, y por ende del 24 como Nochebuena. Realmente era una fiesta romana, ¿no? Era la fecha en la que los días comenzaban a alargar. No sé las coincidencias exactas con el calendario juliano, pero para los romanos el 25 de diciembre era la fecha en que los días comenzaban a alargarse nuevamente. Se llegaba al sol, al límite del sol, lo mismo que mencionaba de los incas Juan hace un rato. En la Biblia no hay ningún rastro de que el 25 de diciembre sea la fecha del nacimiento de Jesucristo. Simplemente es una convención que se fue tomando, según dicen, a raíz de que coincidía con las fiestas que se celebraban en la época de los romanos. Juan comparte lo que estás aclarando. Hace así un gesto con la cabeza como que sí, es así.
Bueno, y en realidad es arbitraria la fecha, totalmente arbitraria. Podría haber sido el 18 de junio o el 25 de agosto. Bueno, la fecha del nacimiento de Jesucristo. No hay ningún rastro de que tenga que ser el 25 de diciembre. Lo que pasa es que había que fijarla en algún momento, porque es una conmemoración y una conmemoración anual. Y si no recuerdo mal, fue un papa que allá por el año 350 o 350 y algo, el Papa Liberio, el que determinó que, bueno, que se festejara a partir de ese momento en la iglesia el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesucristo. Y eso fue en el 350 o 50 y un poquito. Un papa que en realidad yo no lo tengo presente nada más que por eso, se llamaba Liberio el papa. Bien. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo se fue extendiendo esta costumbre? Y bueno, se fue extendiendo a lo largo de los siglos y fue permeando la cultura general de tal manera que pasó de ser una fiesta puramente religiosa a una fiesta de encuentro, porque además también para los cristianos es una fiesta de encuentro, ¿la verdad? Aunque eso seguramente lo haremos después. Mirá, te cuento, Emiliano, que el año pasado no, pero porque estábamos en otro lado, pero el otro año en casa éramos 69. Bueno, ahí tenemos un número de referencia para comparar dentro de un rato. 69. A ver quién tiene un número más alto que ese. Es el récord. Pará, pero aclaro que tengo 6 hijos, unos cuantos nietos más que esos hijos, y además somos 7 hermanos. Y bueno, casi todos venían, en fin. Por eso que se arman esas botaolas tan fenomenales. Pero después de ir a misa, después de ir a misa, participar de la misa de Nochebuena, se hace la reunión y bueno, este año no va a ser así. Y ya que estamos en el tema ese, te diré que personalmente me parece muy razonable pero totalmente compartible que se haya resuelto que no se hagan celebraciones colectivas religiosas. Mirá, dice Eduardo desde la audiencia: con Alejandro fuimos educados por los mismos curas hace más de 60 años. Me gustaría saber qué piensa, qué dirían el Coqui del Castillo y muchas otras cabezas súper abiertas de la increíblemente atrevida postura de la Iglesia actual ante las medidas adoptadas por el gobierno. Es muy crítico, bueno, Eduardo. Me imagino quién es Eduardo, me lo imagino, pero bueno, pero de todas maneras no estoy seguro que sea él, pero seguro que es un compañero de aquella época. ¿Y qué dirían? No sé qué dirían. Yo lo que digo es que estoy de acuerdo con las medidas que se adoptaron. No es ningún sacrilegio. Es una lástima, sí, pero no es culpa del gobierno. También fue una lástima que en la Semana Santa no se pudiera festejar la Pascua, pero tampoco es culpa del gobierno. Y me parece una medida acertada. Yo le agregaría algunas otras que quizás no se agregaron en este momento, pero bueno, eso se lo dejo a Juan, que es el encargado de enojarse con las pocas medidas que se toman. Sí, ahí está levantando la mano también Gonzalo. Vamos contigo, Juan. No, quería referirme precisamente al 25, ¿no? A la fecha del 25. Elegir el solsticio no es una casualidad, porque pensemos, por empezar, el Evangelio de Lucas dice que 6 meses antes había nacido Juan el Bautista. Del modo que lo que se hace es que el solsticio de verano del hemisferio norte festeja el nacimiento de Juan el Bautista y el solsticio de invierno festeja el nacimiento de Jesús. Y no solo eso, sino que además, como la concepción tiene 9 meses, entonces se puede fijar la fecha de la concepción en uno de los equinoccios. Y no solo eso, sino que además hubo un obispo inglés hace 3 o 4 siglos que decidió que en uno de los equinoccios había sido la creación. Hace 4.004 años había sido la creación. Es decir, es bastante claro pensar que en el orden que creó Dios en el universo, en particular creó los solsticios y los equinoccios, de modo que esos acontecimientos fundamentales para la historia religiosa tendrían que sincronizarse con los grandes acontecimientos astronómicos. Es cierto, me permitís, Emiliano, sí, la mención que hizo de San Juan Bautista, en la fecha, el 24 de junio, el día de San Carlos Gardel también, es el día de San Juan, pero no es por el apóstol Juan, es San Juan por San Juan Bautista, precisamente por lo que está diciendo Juan Brompone.
Bueno, Quería se llama agregar, Juan, si me que se permiten, llama Juan seguramente en recuerdo de Juan Bautista. No sé. de mi abuelo. Marcia. me gustaría agregar, si me permiten, que es muy interesante ese manejo de fechas, porque los seres humanos en el fondo, en esencia, somos siempre los mismos. Y si ahora ponemos un día de la familia, por ejemplo, bueno, justo el 25 de diciembre, o el día de las playas, o cualquier día, y bueno, es una convención, y seguramente la fecha es una convención también, la del 25 de diciembre. Pero fíjense qué interesante, porque en el siglo III y en el siglo IV, en esos dos siglos, III y IV, acuérdense de que el Imperio Romano se desplomó, ¿no? En el siglo V, 476. Quiere decir que ya venía en decadencia. Entre los siglos III y IV va creciendo el cristianismo. A partir de su núcleo originario se va dispersando, sobre todo en Roma, en el corazón del imperio. Va creciendo el cristianismo. Entonces, lógicamente, en determinado momento, los padres de la iglesia, de los que vienen los papas, dicen, bueno, vamos a conciliar las creencias del pueblo romano, con las creencias del cristianismo que está siendo visto como una religión nueva. Entonces, el 25 de diciembre era el día que se festejaba la Saturnalia o las Saturnalias, que en realidad duraban una semana. Pero ese día era clave en las Saturnalias romanas. La gente se regalaba cosas, la gente festejaba, la gente cometía excesos, terminaban borrachos tirados en las calles. Bueno, se detenían hasta los tratados de paz y las guerras. Y entonces sabiamente, la iglesia cristiana dice, bueno, pongamos esta fecha de celebración del nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre para que coincida con el fervor popular. No va a ser el único caso, ¿eh? Hay muchos ejemplos. Bueno, ¿y cerramos con Gonzalo? No, yo al contrario, feliz de la vida de seguir escuchando de solsticios y equinoccios y de historia romana. Mirá, Cierre otro. atento Juan, dice Ignacio que deberías publicar algún artículo centralizando todos esos datos tan interesantes. En la danza de Shiva están escritos todas esas cosas y fundamentados con un poco más de rigor, en los dos tomos publicados de la danza de Shiva. Bueno. Uno y dos. Por otro lado, Eduardo, que yo recién citaba en uno de sus mensajes, puntualiza por las dudas, parece que capaz que no fui claro. Yo apoyo totalmente las medidas del gobierno y soy crítico de la reacción de mi iglesia. Agrega. Sí, tú lo habías entendido así, ¿no, Alejandro? Él decía que había sido formado... No, sí, lo entendí perfecto. Lo que dijo Eduardo y que tú transmitiste, lo entendí sin ninguna duda. Y creo que él mencionaba después al padre Novoa, al Coqui Aguerre, y no recuerdo a qué otro sacerdote, que como diciendo que ellos hubieran pensado igual que Eduardo y que lo que pienso yo, que en realidad me parece absolutamente normal. La fecha del 25 es una fecha, pese a las cuentas que uno puede hacer, es una fecha arbitraria, para festejar el nacimiento, la encarnación de Jesucristo. O sea que en realidad, caramba, no tenemos por qué pensar que estamos perdiéndonos la verdadera fecha del nacimiento de Jesucristo. Tengámoslo presente y punto. No se puede hacer nada más que cosas razonables, y es muy razonable la medida que se impuso. Y aclaro una cosa, hay quien se enoja con Salinas. Salinas es católico, y es católico práctico además. Es un católico práctico, no es solo así alguien que dice me bautizaron como algunos. Y cuando hizo esa referencia que se le atribuye, no lo hizo para molestar, sino que lo hizo pensando que estaba contribuyendo frente a un católico, diciéndole algo que podía dar para pensar. En fin, yo estoy de acuerdo con Salinas. Ya volvemos a la tertulia. ¿Cómo llamarla? Un oyente acá nos proponía una denominación. Esta es la mesa de los juernes.